El día de hoy vamos a ver, como dice el título que tienen ustedes frente a ustedes, la Biblia es inspirada y más, porque vamos a tocar otros aspectos relacionados y vamos a estar platicando alrededor de la declaración doctrinal de la Iglesia en el tema específico de la Biblia. Y como tiene varios elementos, los vamos a ir desglosando, pero trabajamos alrededor del tema de la inspiración de la Biblia. Aquí les coloco la declaración doctrinal acerca de la Biblia, dice. Creemos que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son las palabras de Dios vivo, plenaria y verbalmente inspiradas de Dios e infalible en los escritos originales y que son de autoridad suprema y final en toda cuestión de vida y fe. Algunas veces, como esta parte, esta declaración, tienen una serie de conceptos, ¿verdad? Palabras que algunas las conocemos, otras no, y a veces pues no sabemos del todo qué quieren decir. Por eso esta noche vamos a hacerle una disección a esta declaración para ir entendiendo sus distintos componentes. Dice en nuestra declaración acerca de la Biblia, dice, creemos que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son las palabras de Dios vivo. Cuando dice Antiguo y Nuevo Testamento, nos referimos a los 39 libros del Antiguo Testamento y a los 27 del Nuevo Testamento. Hace poco estaba hablando con alguien y le hice la pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Y cuánto, así con mis alumnos de la universidad. No me pudieron contestar y algunos de ellos son creyentes, ¿verdad? Estaban en dudas, ¿verdad? Bueno, aquí están 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Así que nosotros creemos que ambos testamentos conforman toda la Biblia y creemos que son las palabras de Dios vivo. Ahora, la semana anterior hubo una pregunta y aquí pues tenemos la aclaración. Alguien preguntó de los libros apócrifos. La palabra apócrifo viene del término griego apócrifos, que quiere decir oculto. Pero si ustedes van al diccionario de la lengua española, ahí nos dice algo interesante. Apócrifo, ustedes escriben en el diccionario y dice, dicho de una obra especialmente literaria de dudosa autenticidad en cuanto al contenido o a la atribución, a quién se le atribuye su autoría. Estos libros que me preguntaron que contiene la Biblia católica, de parte de los evangélicos se les llama apócrifos porque se considera que fueron escritos en un periodo diferente de lo que narran. Se calcula que son ya casi entre 100, 200 años antes de Jesucristo aparecieron todas estas obras. La lista está aquí. Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, uno de Macabeos y segundo de Macabeos. Son 7 libros. En la Biblia evangélica no van a aparecer, en la Biblia católica sí. Ahora, un católico no le llama a estos libros apócrifos, le llaman deuterocanónicos. Del griego deuterocanónicos, que quiere decir deutero es segundo o posterior, y canónicos perteneciente a una regla o canon. O sea, ellos los consideran como no al mismo nivel de los demás libros, pero sí como quien dice un poquito abajo. Por eso le llaman deuterocanónicos. La definición, nombre dado a ciertos libros o adiciones de libros que a lo largo de la historia, notan ahí en otro color, no han sido considerados por todos como que son libros inspirados. Actualmente son rechazados por judíos y por la mayoría de los protestantes, pero los incluyen la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Solo a manera de información, más o menos en el siglo X aproximadamente,
hubo una división dentro de la iglesia en aquel tiempo y se dividió la iglesia católica romana de la iglesia ortodoxa, que le llaman a veces ortodoxa griega. Las iglesias que estaban del lado oeste de Grecia, o sea, Italia, para lo que era Francia, España, Inglaterra, todo el lado occidental de Europa, quedaron dentro de lo que era la Iglesia Católica Romana. Y de Grecia hacia el oriente, incluyendo Constantinopla, Yugoslavia, permítame, Bulgaria, e incluso Rusia, todo ese sector es lo que se llama Iglesia Ortodoxa. Y eso viene desde el siglo X de la era cristiana. Para darse una idea, si ustedes han visto en alguna noticia o algo, usualmente los curas ortodoxos son barbudos. Lo que hablamos con... Entonces, por ahí tienen ustedes ya una idea de cómo son estas dos divisiones. Ellos manejan estos libros que estamos diciendo. Continuamos. Creemos que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son las palabras de Dios vivo. Y cambiamos en color y porque dice plenaria y verbalmente inspirados de Dios. Ok, vamos a ver estos dos términos, porque dice que la Biblia es plenaria y verbalmente inspirada. La inspiración plenaria de las escrituras significa que la Biblia en su totalidad es inspirada por Dios. Esto presupone que no hay parte alguna en ella que no sea inspirada. Como ustedes pueden ver, abajo pongo unas citas de donde tomé esta información, son citas de internet. Bueno, entonces, plenaria quiere decir que toda la Biblia es inspirada. Ustedes dirán, bueno, pero sí, eso es lo que usualmente queremos. Bueno, pero hay movimientos dentro del mundo actual que han dicho, por ejemplo, que no toda la Biblia es inspirada, que sí es inspirada en los temas que tienen que ver con Dios y la conducta moral. Pero, por ejemplo, cuando nos dice un escrito que nos da un dato histórico, por ejemplo, cuando nos dice, por ejemplo, que Nehemías viajó desde la capital del imperio persa Susa hacia donde era la tierra prometida. Entonces, algunos autores dicen eso no es inspirado, porque ese es un dato que hasta quién sabe si es exacto. Entonces, el concepto de inspiración plenaria conservador dice toda la escritura, toda la información que contiene es inspirada. Otro tema u otra manera de verlo, la palabra plenaria significa completo o lleno. Cuando se usa para describir la inspiración de la Biblia, de la palabra de Dios, plenaria significa que todas las partes de la Biblia son igualmente de origen divino e igualmente fidedignas. Ok, la semana pasada vimos el tema de la inerrancia de las escrituras. Más adelante voy a repetir ese concepto y está muy unido a esto, que todas las partes de la Biblia son de origen divino e igualmente fidedignas. El otro concepto dice que es plenaria y que es verbal. Verbal significa que cada palabra de la escritura es inspirada por Dios. Cada palabra, no solo las ideas de las palabras, detrás de las palabras, cada palabra que está en la Biblia es porque Dios la quiso allí. Eso quiere decir verbal. Hay un sitio de la Iglesia Reformada Cristo Redentor que dice que verbal significa que incluso la gramática, el vocabulario y la sintaxis de la escritura es inspirada. Aquí hay un ejemplo. Decir que Cristo es el camino, la verdad y la vida hace la diferencia si se dice que Él es solo un camino, una verdad o una vida. Entonces, por eso el concepto de verbal dice cada palabra. El hecho de que lo que dice Jesús tiene artículos definidos establece una gran diferencia si fueran artículos indefinidos. Ejemplo, no es lo mismo que Él es
el camino a que dijera que es un camino. El camino es solamente uno. Si dice el pronombre uno, es uno de tantos. Entonces, por eso se dice que es toda palabra, ha sido verbal. Verbal quiere decir cada palabra. Bueno, seguimos. La misma definición de nuestra declaración agrega que las palabras del Dios vivo, plenaria y verbalmente inspiradas. Entonces vamos a ver el tema de la inspiración. Cuando hemos estudiado y está escrito en nuestra declaración, aparece el pasaje de Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí está la palabra. Y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Vamos a ponerle atención a la primera parte. Quiero que noten qué parte de la escritura es inspirada a la luz de este versículo. Como podrán ver, empieza con la palabra toda. Toda la escritura es inspirada. ¿Qué quiere decir inspirada? Esta palabra que aquí se traduce como inspirada por Dios, en griego es una sola palabra, theopneustos, ¿verdad? Theopneustos. Theo es Dios y neustos es exhalada. Entonces quiere decir inspirada por Dios, respirada por Dios, exhalada por Dios. Así que aquí lo importante es que el origen de la palabra viene de Dios mismo. Inspiración. La Biblia es la palabra de Dios para la humanidad. Fue escrita por autores humanos, pero Dios los inspiró y guió para escribir todo lo que escribieron. Cada palabra, forma y ubicación de la palabra en los manuscritos originales de la Biblia fue escrita divina e intencionalmente. Esta es la visión ortodoxa de la iglesia y se conoce como inspiración plenaria verbal. Ahora, ustedes si son agudos en su observación, van a notar que desde nuestra declaración doctrinal está apareciendo la palabrita por ahí en los textos o manuscritos originales. Aquí vuelve a aparecer nuevamente. Aquí voy a poner el curso. Dice manuscritos originales y nuestra declaración de fe está diciendo eso. Bueno, vamos a platicar un poquito más adelante de esto. Déjenme ver que aquí se me detuvo la presentación. Ahí estamos. Ok. Así que la inspiración quiere decir la cualidad de ser inspirada por Dios. Se refiere al hecho de que Dios guió sobrenaturalmente a los autores de la Biblia para escribir exactamente lo que él quería comunicar. Todo en la escritura está ahí porque eso es lo que Dios quería decir a la humanidad. Entonces, captamos esto, ¿verdad? Ciertamente Dios usó personas para escribirla, pero el resultado, lo que escribieron, es lo que Dios quería que quedara escrito para que fuera su revelación para la humanidad. ¿Ya? Ahora, algunos han preguntado, o sea, quiere decir de que Dios le dictó a los autores lo que tenían que escribir. La pregunta es, ¿la inspiración es un dictado? Bueno, las palabras de la palabra de Dios son el resultado de una amplia variedad de procesos que Dios usó para producir el resultado deseado. Ok, entonces, eh, ¿hubo dictado? Sí, a veces. Por ejemplo, en Apocalipsis 2:1, 8 y 12, Jesús le está diciendo a Juan el apóstol,
escribe al ángel de la iglesia de, y menciona los distintos lugares de las distintas iglesias, y le está diciendo, escribe, y Jesús le está diciendo a Juan que escribir. Entonces, esto quiere decir que en algunas oportunidades sí hubo una especie de dictado. Tenemos otro caso en el Antiguo Testamento, en Isaías 38, 4 y 5, nos dice, entonces la palabra del Señor vino a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, así ha dicho el Señor. Entonces, en este caso, Isaías está escribiendo lo que Dios le está diciendo que debe de escribir. Entonces, en algunos casos, la manera como Dios inspiró fue dictando, pero también, por ejemplo, nos dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. O sea, nos está diciendo que Dios habló no solo muchas veces, sino de muchas maneras. Entonces hubo otras maneras, aparte de algunos casos como dictado, como Dios comunicó las escrituras. Por ejemplo, podemos ver en Lucas 1, del 1 al 13, aquí se los pongo. Esta es su introducción. Dice Lucas escribiéndole a Teófilo, puesto que muchos han intentado poner en orden un relato acerca de las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros, así como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido bien a mí, después de haber investigado todo con diligencia desde el comienzo, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces ustedes dirían, oh, ¿qué dice aquí? Que lo que Lucas escribió, y recuérdense que Lucas es el autor del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos, pero él dice que investigó y se puso, probablemente hizo entrevistas y todo lo demás, y de otras cosas fue testigo presencial, porque Lucas, en el caso de Hechos, viajó con Pablo. Por cierto, solo un dato curioso, de todos los escritores de la Biblia, Lucas es el único que no es judío. Lucas era de origen griego, gentil, ¿verdad? Así que vemos ya con Juan en Apocalipsis, Jesús le dice, escribe. Pero en este caso, Lucas dice, bueno, Teófilo, tú sabes cierta información, pero yo quiero ponerlo todo en orden, así que me puse a investigar y a ordenar y a ver y todo para poderte contar cómo fue la cosa. Y ahí entonces escribe Lucas. Entonces, si usted diría, bueno, como a Juan se lo dictaron, eso sí es inspirado, pero aquí como Lucas, el resultado de entrevistas, investigación y no es inspirado. No, lo cierto es que ambos casos, la palabra fue inspirada, respirada a través del autor humano. Y lo que escribió Lucas es tan palabra de Dios como lo que escribió Juan. Así, en el proceso de inspiración, se habla de sueños, visiones, de oír la voz de Dios, de estar en concilio del Señor, de hombres que estuvieron con Jesús y observaron su vida y oyeron su enseñanza. Entonces podemos ver que hubo distintas maneras como Dios trabajó con estos hombres. Así, tenemos casos en que intervino la personalidad humana ordinaria y el estilo de redacción del autor en forma prominente. Por ejemplo, los estudiosos más profundos pueden ver que el estilo de Pablo en sus epístolas es uno diferente al estilo de escritura y palabras y todo que usa, por ejemplo, Pedro en sus epístolas universales. Entonces tenemos que reconocer que Dios es el autor, pero de alguna manera permitió que las características de estos individuos estuvieran presentes a la hora de escribirlo, como parece ser el caso con la mayor parte de la Biblia. Todo lo que podemos decir
es que la supervisión providencial y la dirección de Dios en la vida de cada autor fueron tal que sus personalidades, su trasfondo y educación, su capacidad de evaluar los acontecimientos del mundo que los rodeaba, su acceso a la información histórica, su juicio respecto a la exactitud de la información y sus circunstancias individuales cuando escribieron, ojo, fueron exactamente lo que Dios quería que fueran. En pocas palabras, así fue según Moisés, así fue según Josué, así fue según Isaías, así fue un Pablo, un Pedro, un Juan, un Mateo, todos en la escritura está plasmado parte de cómo eran ellos, pero lo que paró siendo escrito es lo que Dios quería que quedara escrito. Así que toda la palabra es inspirada. Agrega nuestra declaración que estas palabras verbalmente inspiradas y plenariamente inspiradas son infalibles, y aquí anoto nuevamente, en los escritos originales. Infalible quiere decir que no puede errar, y esto está relacionado con la inerrancia, cualidad de estar exento de error. Ahora le entro a este asunto. Significa que en sus manuscritos originales de la Biblia no afirma nada que sea contrario a la verdad. La inerrancia significa que la Biblia siempre dice la verdad y que siempre es veraz en todo lo que habla. Ahora, la pregunta que pueden hacerse y que la tengo nuevamente más adelante aquí es, ¿dónde están los manuscritos originales? ¿Dónde está el Pentateuco que escribió Moisés? ¿Dónde está el papiro o el rollo donde escribió Oseas o Habacuc o el que escribió Marcos o estos dos libros que escribió Lucas? ¿Dónde están guardados esos manuscritos originales? No están. Se desgastaron, se utilizaron y ya no existen. Y entonces, ¿cómo nos llegó la palabra que se va a hacer tema de otro estudio? Nos llegó porque esos manuscritos fueron copiados. Y claro, ustedes van a decir, ala, y no habrá posibilidad que hayan habido errores. Hay posibilidad, pero hay manera en que podemos saber que el texto que tenemos hoy día es bastante fidedigno con lo que fue originalmente. Entonces, podríamos decir que la Biblia que yo tengo, digamos que tuviera aquí mi Reina Valera 60, la Reina Valera 60 es inspirada. No, lo que fue inspirado fueron los manuscritos originales. De esos, copias, traducciones hasta nuestros días. Ah, pero eso no es la palabra de Dios. Sí, lo que tenemos hoy día es palabra de Dios. Hay un elemento que quizás lo vamos a repasar otro día, que se llama preservación de las escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Que con todo lo que sucedió, las copias, procesos, destrucciones, avance del tiempo, Dios de una manera sobrenatural ha preservado el contenido de las Sagradas Escrituras hasta nuestros días. Voy a recordarles algo de la semana pasada, la Declaración de Chicago sobre la inerrancia. Dice que la Biblia, siendo completa y verbalmente dada por Dios, las escrituras son sin error o falta en todas sus enseñanzas. Ahora, noten esto. Son sin error o falta, tanto en lo que declaran acerca de los actos de la creación de Dios. Ok, dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Eso es cierto? Sí, porque la Biblia es inerrante y si dice que así fue el origen, así fue el origen. Ah, muy bien. Pero ahí dice que lo creó en 7 días. Exacto, lo creó en 7 días. O sea, lo que dice acerca de la creación es cierto. ¿Qué más? Acerca de los eventos de la historia del mundo. Bueno, dice que el pueblo judío estuvo esclavo del imperio egipcio.
¿Eso es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo dice. Bueno, pero luego dice que también los del sur fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Eso es cierto? Sí, ¿verdad? Y que Pablo anduvo por Ilírico y que anduvo por Galacia y que anduvo y datos históricos de los... ¿Es cierto? Sí, ahora les sabré contar algo. Hay quienes que por eso es que quieren una separación entre que unas partes son inspiradas y otras no, y que estas partes históricas como que no, porque hace algunos años algunos decían que la Biblia tenía errores en estas descripciones de la historia del mundo. Lo que ha sucedido es que conforme se fueron haciendo excavaciones arqueológicas y se profundizó en el estudio del pasado, lo que salió a luz es que lo que la Biblia dice era lo correcto y que otras cosas que habían sacado como de la historia del mundo estaban erradas. Así que por eso lo que la Biblia... Ahora, quiero aclarar algo. La Biblia habla absolutamente de todo el saber del ser humano. No, no habla de todo. Ustedes no van a encontrar en la Biblia la fórmula de Einstein de mc igual a tal al cuadrado. Eso no está en la escritura, pero lo que sí está, eso es lo que es verdad. Espero darme a entender. Dice también que es inerrante acerca de su propio origen literario bajo la dirección de Dios, como en su testimonio de la gracia redentora de Dios en la vida de cada persona. La obra que Jesucristo hace y el Espíritu Santo, y como lo declara la Escritura, es real. Y termina nuestra declaración diciendo que las Escrituras son de autoridad suprema y final en toda cuestión de vida y fe. Cuando dice vida y fe, tiene que ver vida, la práctica. Lo que enseña la escritura se debe practicar. Y cuando habla de fe, es lo que debemos de creer. Dios es poderoso, sí. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Qué más dice de Dios? Dice que es misericordioso, dice que es justo, dice que es omnipresente. Ok, todo lo que tiene que ver con el tema de fe también es la autoridad final. La Declaración de Chicago dice que las escrituras tienen autoridad divina infalible en todos los temas que tocan. Deben ser obedecidas como mandamientos de Dios en todo lo que requieren. Deben ser acogidas como garantía de Dios en todo lo que promete. Así que, si en la escritura hay un mandamiento que es aplicable para nosotros, ¿qué es lo que hay que hacer? Obedecerla. Es nuestra máxima autoridad en temas de vida y práctica, ¿verdad? Pero también dice, la escritura tiene promesas. Entonces, ¿qué? Se van a cumplir, porque están ahí y está prometido, Dios lo va a cumplir. Voy a darle dos palabras que no están dentro de la Biblia. Son descripción y prescripción. Voy a ejemplificarlo. Describir, representar o detallar el aspecto de alguien o algo por medio del lenguaje. Caracterización, retrato, reseña, definición, explicación, exposición, especificación, pormenorización y prosopografía y topografía. Bueno, palabras raras, ¿no? Usted, lo que quiere decir que en la Biblia vamos a tener descripciones. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una. Juan 6, 16, 17. Cuando anochecía, sus discípulos descendieron al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Esta es una descripción. Ah, ¿qué tengo que hacer con lo que dice ahí? No, pues lo leo, lo entiendo, entiendo cómo se desarrolla la historia, ¿verdad? Pero únicamente describe. En la Biblia vamos a tener muchas partes que describen situaciones, describen personas. Ok, ahí tranquilos. Pero está la otra parte que es lo que se llama prescripción. Esto es preceptuar, ordenar o determinar algo.
y es lo que la Declaración de Chicago dice que tiene mandamientos. Entonces les voy a poner un ejemplo. Primera de Juan 3, 17, 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Aquí hay una prescripción. Aquí, ¿qué está diciendo? ¿Cómo es posible que vas a ver que tu hermano tiene necesidad y no lo ayudas? Es tu responsabilidad ayudarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ayudar a las personas que están a nuestro alrededor. Si captamos ahí la diferencia de los dos conceptos, ¿verdad? En uno hay una descripción que, bueno, echaron al mar y todo, y pues luego nos habla de un milagro que hizo Jesús. Pero en este caso nos está diciendo que hay algo que tenemos que hacer. Cuando Pedro le pregunta, si mi hermano me ofendiere, lo perdonaré hasta 7. Y Jesús le dijo, no, le dijo hasta 70 veces 7. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿eso es descripción o es prescripción? Es prescripción. Entonces, si alguien me ofende, ¿qué responsabilidad tengo como creyente? Perdonarlo. Eso fue lo que enseñó Jesús, ¿verdad? Eso es obedecerlo. Bueno, llegamos prácticamente al final con la misma pregunta que expliqué. ¿Tenemos los escritos originales disponibles hoy? No. ¿Qué tenemos? Múltiples, grandes, enormes cantidades de copias. Esto se los enseñé la semana pasada y lo que vamos a tener en la parte de arriba donde dice manuscritos originales, de ahí van a venir un sinnúmero de copias. Estoy hablando del Nuevo Testamento. Se considera que tenemos de forma parcial o total alrededor de 5.600 documentos de copias del Nuevo Testamento. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, de las obras clásicas de literatura antigua, por darles un ejemplo, de lo que más hay, en algunos casos son 20 copias, 25 copias, difícilmente llegan a 30 copias. Del Nuevo Testamento tenemos parcial o totalmente 5.600 copias aproximadamente. Así que este es otro tema, pero tenemos aquí a través de estas copias, es como se ha logrado reestructurar el contenido, digamos, en el caso del Nuevo Testamento y también está a su manera con el Antiguo Testamento. Llegaremos hasta acá con la información de hoy y nos vamos a ver la próxima semana para continuar con otro tema.